Hola, soy Francisco. El día de hoy les enseño cómo hacer un rico arroz blanco con bell pepper o chile morrón y con su cebollita. Muy rico. Ahí se los enseño. Vámonos a cocinar. Bueno, para nuestro arroz blanco con chile morrón y cebollita vamos a usar 1,5 tazas de arroz, un bell pepper o un chile morrón entero, una cebollita chica. Esto es aproximadamente una 15 mililitros, que es una cucharada de consomé de pollo y la mitad de una barrita de mantequilla. El chile morrón, si gusta, no le pueden echar todo. Yo se lo voy a echar todo porque me gusta mucho el sabor, pero le pueden echar al gusto. Lo mismo con la cebolla, le pueden echar al gusto. Yo le voy a echar como 3 cuartos de esta cebolla chica. ¿Ok? Bueno, decidí usar solamente la mitad del chile morrón y 3 cuartos de la cebolla. Aquí ya la tengo lista para cuando empiece a guisar el arroz ya no andar batallando, ya tener todos los ingredientes listos. Pues vamos a echar nuestra mantequilla y lo vamos a guisar. Ya que ponemos la mantequilla, le vamos a echar todos los vegetales. Los vamos a guisar. Queremos que queden guisaditos los vegetales. Después le echamos el arroz. Ahora le voy a echar el arroz y lo vamos a freír. Ya que el arroz esté blanquito, así cafecito clarito, pero no quemado, ya le echamos el agua para ponerlo a cocer. Bueno, ahorita si ya se dan cuenta, ya el arroz ya está cambiando a café, ya se está empezando a dorar. Entonces tampoco hay que tener cuidado porque tampoco no queremos que se nos queme. Porque si le seguimos así guisando se va a quemar. Entonces hay que tener cuidado de no pasarnos. Como ahorita ya está listo, ya le voy a echar el agua. Acuérdense que son dos de agua por... Dos de agua por taza. Si miran que le falta porque le eche un poquito más, no pasa nada. Entonces ya lo revolvemos. Le echamos el consomé. Hay que probarlo también. Si miran que le hace falta más consomé, échenle más. Acuérdense que la sal o el consomé es al gusto. A mucha gente le gusta más la comida salada que a otros. Entonces hay que probarlo. Acuérdense que también que la mantequilla ya trae sal. Entonces hay que revolverlo bien y lo probamos. En cuanto hierva, lo tapamos y lo dejamos a fuego lento por aproximadamente. Yo lo dejo 20 minutos. Mucha gente lo deja menos. Mucha gente lo deja 15, pero me gusta dejarlo a 20. Si miro que antes de los 20 ya está, entonces ya lo apago. Vamos a ver cómo quedó. Perfecto. Perfecto el saborcito. Ahí está. Entonces en cuanto hierva, lo tapamos y lo ponemos en bajo. Vamos a darle 20 minutos. 20 minutos al reloj. Y lo bajamos a fuego lento. Pues ya pasaron los 20 minutos y así,
Así quedó nuestro arrocito. Bien sabroso que se ve. Miren qué bonito está. Bonito, bonito, bonito. Bien delicioso. Vámonos a comer. Así quedó el arrocito. Bien rico con el caldito verde.